¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Es un gusto estar nuevamente frente a ustedes. En esta oportunidad, continuando con los temas de historia universal, vamos a desarrollar otro tema de proceso de unificación. Hay que recordar que estamos desarrollando en historia universal lo que es el siglo XIX, ¿no? 1800, de 1800 a 1899. Estamos en ese lapso de 100 años. Y sucede que en ese siglo XIX, ¿ya? Hay que recordarlo esto para el examen, chicos. El siglo XIX es un periodo, es un siglo en el que se le recuerda bastante por los movimientos, por los procesos de levantamientos armados que se dieron. Vamos a tener, por ejemplo, la era napoleónica, tenemos, por ejemplo, la Revolución Liberal de 1830, la del 48, tenemos procesos de unificación como el de Alemania, como el de Italia, ¿no? Tenemos la guerra de Crimea, por ejemplo, allá con Rusia, ya tenemos muchos acontecimientos en cuanto a enfrentamientos armados, pero también es un siglo en el cual se da movimientos ideológicos. Hay una pugna, hay una lucha constante entre las ideas conservadoras, el conservadurismo y también pues con las ideas liberales. Es el siglo también en el cual el nacionalismo va a tener un gran, va a ser, va a jugar un gran partido en los procesos de unificación. Durante el siglo XIX, el nacionalismo, es decir, ese amor que empiezas a tener por lo tuyo, ¿no? Empieza a prevalecer en Europa difundido por la literatura romántica. Y vamos a ver que eso va a influenciar bastante en lo que es el proceso de unificación de estos dos países que tú ves a continuación. En la pantalla tú puedes observar que aquí está no solamente está el mapa de Alemania pintado de los colores de su bandera, sino también ves el mapa de Italia en una botita pintado con los colores de su bandera. Tenemos por aquí una isla que está en el mar Tirreno y por aquí otra isla que también es la isla de Sicilia, que están en el mar Tirreno y que son las dos principales islas que pertenecen a la actual Italia. ¿No es así? Hoy en día, países sumamente industrializados, ¿no? Durante un tiempo, grandes potencias. Ambas fueron aliadas durante la Primera Guerra Mundial con diferente interés. Al final, Italia sale, al iniciarse la Primera Guerra Mundial, Italia sale cambiándose de bando y se va hacia el otro bloque, ¿no? Pero en la Segunda Guerra Mundial vuelven a ser aliados inicialmente y durante toda la guerra, ya sea con Adolfo Hitler, que había iniciado el llamado Tercer Reich alemán, o si no también Italia de la mano de Benito Mussolini, primer ministro del rey Víctor Manuel. Sucede que tanto Alemania como Italia junto a Japón van a formar el llamado eje de acero o eje Roma-Berlín-Tokio, si quisieras llamarlo. Y esa alianza van a ser pues los que se van a enfrentar a los aliados en la llamada Segunda Guerra Mundial. Tras la Segunda Guerra Mundial, ambos países pierden. ¿Sí? Alemania va a sufrir una rápida recuperación de su parte occidental, que se le va a llamar el milagro alemán durante la Guerra Fría. Vamos a ver que en la actualidad estos dos países son países sumamente modernos, sumamente industrializados, ¿no? Que desgraciadamente, al igual que todo el mundo, han sido golpeados por el coronavirus, ¿no? Sabemos que Italia es uno de los países más golpeados por COVID en la actualidad, ¿sí o no? ¿No? Alemania, en cambio, Alemania, en cambio, en la actualidad es una de las principales que ha logrado combatir esa tremenda pandemia, ¿no? Ahora, vamos a ver cómo es que nacen cada uno de estos dos países. La Alemania, antiguamente llamada la región Germania, e Italia, el antiguo centro del poder de los romanos, allá en la Edad Antigua. A ver, la primera parte ya la hemos visto en la clase pasada. Por ejemplo, mira, las unificaciones de Italia y Alemania. Hay que entender para empezar de que Italia estaba compuesto por una serie de estados independientes. Ya los vamos a ver cada uno de ellos. Cada uno de los diferentes estados italianos van a tener que luchar para poder unificarse y de esa manera dar nacimiento a Italia. Paralelamente, es decir, al mismo tiempo que se está desarrollando el proceso de unidad italiana, al mismo tiempo se está desarrollando más hacia el norte, más hacia arriba, se está desarrollando el proceso de unificación alemana también, de la mano de este reino de acá llamado Prusia, ¿no? Y dirigido por Otto von Bismarck, clase pasada recuerda, es que los prusianos van a estar uniéndose con los demás estados germanos. Mira, los que ves de amarillo, los que ves de verde, los que ves de celeste, todos ellos son germanos, al igual que los prusianos, ¿no? Y todos ellos se van a juntar y van a ser Alemania. Igual aquí, ¿sí o no?
Aquí se van a juntar todos los estados, el reino de las dos Sicilias, los estados pontífices, los ducados de Parma, Modena, Toscana, el reino de Lombardía, ¿cómo se llama? Venecia, etcétera. Y cuando todos se junten, nace Italia. Hasta ahí que quede claro entonces. El proceso de unificación tanto de Italia y de Alemania son hechos paralelos, ¿ok? Son dos hechos que se están llevando a cabo al mismo tiempo a lo largo del siglo XIX, ¿ok? Primer dato. Segundo dato, que para que se lleve a cabo este proceso de unificación tuvo que haber guerras, ¿sí? Tuvo que haber guerras, necesariamente actos violentos, ¿sí? Para desprenderse de otros reinos que se encontraban dominándolos. Dos. Tercero, hemos dicho que antes de la unificación, cada uno de estos dos territorios estaban conformados por una gran cantidad de estados o reinos independientes. Por ejemplo, esta región que se llamaba Germania estaba conformado por 39 estados, siendo el más grande de todos Prusia. En cambio, en la península itálica estaban conformados por 7 entidades, entre estados y monarquías. Por ejemplo, el reino de las dos Sicilias es una monarquía, ¿sí o no? Tenemos por aquí el reino de Lombardía, también es una monarquía. Tenemos por aquí los ducados de Parma, Módena y Toscana. Esos vienen a ser estados, ¿ok? Por lo tanto, hasta ahí tenemos 3 datos, ¿ya? A ver, un pequeño repaso de lo que es la unificación alemana. Pequeño repaso, mira. Tú ves aquí en una visión mucho más amplia lo que es. Por lo tanto, en el siguiente mapa podemos apreciar lo que es la región de Germania. Acuérdate, antes esta región de Germania durante la Edad Antigua no pudo ser conquistado por los romanos, ¿no es así? Durante la Edad Media lograron formar un gran imperio a partir del año 900 hacia adelante, siglo X, es que en este lugar se forma una entidad llamada el Sacro Imperio Romano Germánico. Estábamos en la Edad Media con Otón I. Más adelante pasamos a la Edad Moderna, llegamos a los años 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, sigue existiendo el inmenso Sacro Imperio Romano Germánico, ¿es así? También llamado Primer Reich, ¿no? Así le hemos llamado, Primer Imperio Alemán, Primer Reich. Hasta que llega Napoleón Bonaparte en 1800, lo invade y el Sacro Imperio se desintegra y Napoleón junta todos estos pequeños estados y le da el nombre de Confederación del Rin. Posteriormente, Napoleón es derrotado y al ser derrotado, el Congreso de Viena decide volver a agrupar a todos estos estados pequeños y dar nacimiento a la llamada Confederación Germana, siendo Prusia el más grande de todos. Mira, date cuenta que Prusia tiene territorio aquí, pero también tiene territorio de este lado. Era el más grande. Ahora, el pequeño detalle es que el imperio austríaco, que no son germanos, también tenían territorio dentro de Germania, por lo tanto formaban parte de la confederación. Y lo que más le podía doler a los germanos es que eran los austríacos, como eran más poderosos, eran ellos los que tenían la tutela sobre toda la confederación germana. Es así como llegamos al siglo XIX, un siglo en el cual se están dando muchas revoluciones liberales. En Francia, se dan en Italia, se dan en Países Bajos, se da en esta región, ¿no? Todo influenciado por las nuevas ideas, el llamado liberalismo, tanto económico como político. También se está difundiendo bastante lo que es el nacionalismo, difundido mediante la literatura. Recuerda que la literatura de la época, la literatura conocida como el romanticismo de esta región, propugnaba el amor más hacia un lugar, identificarte hacia un lugar, más que el amor hacia una pareja, ese tipo de romanticismo, no, sino era el amor hacia un lugar, ¿no? Los diferentes estados se sienten parte de una misma unidad, todos nosotros, todos, Hannover, Sajonia, Turingia, Baviera, mira, Württemberg, el Palatino, Alsacia-Lorena, Prusia, Holstein, Lesbig, todos estos de acá, que en total suman 39, 39 estados, todos ellos se sienten se sienten partes de un mismo pueblo. ¿Por qué? Porque tienen la misma lengua, la lengua germana, tienen el mismo pasado histórico, han vivido lo mismo, son de la misma raza. Por lo tanto, todos ellos se sienten del mismo pueblo, pero pertenecen a diferentes estados. Estamos en el siglo XIX, estos diferentes estados, movidos por el romanticismo que empieza a difundir las ideas nacionalistas, es que los diferentes estados van a querer formar parte de una sola unidad. ¿Es así? Ya no una confederación. Tú dirás, profesor, pero si eran una confederación. Sí, pero en una confederación recuerde que cada estado conserva su independencia. ¿Ok? Es una unión a medias.
siguen siendo 39 estados. En cambio, si los 39 estados hacen la fusión, ¿te acuerdas o no? Así como Goku y Vegeta, fusión, de esa manera, ¡fum!, es uno solo, ¿sí o no? Y no solamente va a ser uno solo, con un solo gobierno, un solo estado, sino que también van a adquirir más poder, ¿o no? ¿No? ¿Te acuerdas? La fusión hace que el poder se multiplique. Igual, pues, si los 39 estados se fusionan en uno solo, su poder crece más. Por eso es que las causas de la unificación alemana, ¿dónde se encuentran? Uno, en que la aristocracia prusiana, porque son los prusianos los que van a dirigir esta unificación, ¿ya? La aristocracia prusiana quiere tener más poder político. Saben que ellos, así como confederación, no pueden competir contra la Gran Inglaterra, contra Francia en su mejor época, contra el Imperio Austrohúngaro. En cambio, si se unifican, van a ser más poderosos, pueden competir con ellos política, económica, militarmente y más aún. Serán ellos, los prusianos, los que concentren el poder, porque ellos van a dirigir esta unificación. Así que causas de la unificación alemana. Uno, la ambición de la aristocracia prusiana por concentrar el poder político. Dos, la burguesía prusiana. Una vez más, todo es Prusia, todo lo dirige Prusia. La clase media prusiana, dedicada al comercio, ve que mediante la unidad su comercio se va a agilizar entre los diferentes estados y mejor todavía, al fortalecerse su comercio, pueden competir con el comercio de otros reinos. El principal que le habían puesto el ojo a Inglaterra, ese es el principal en cuanto a industrialización, en cuanto a comercio, en cuanto a poder. Si quieres competir contra la Gran Inglaterra, tiene que haber fusión. Tiene que haber fusión. Por lo tanto, la ambición de la aristocracia, la ambición de la burguesía por el comercio y también el sentimiento nacionalista, hay que agregarle lo que te decía, el sentimiento nacionalista de formar parte de uno solo, son las tres principales causas o factores para que se dé la unificación. Todo esto ya lo explicamos en la clase pasada, por si acaso, con pizarra lo hemos dicho. Ahora, para la unificación alemana es que van a tener que haber tres fases, ¿no? Tres procesos. Uno, primero una lucha contra Dinamarca para recuperar los ducados de Holstein, que está aquí, mira la manito, y Leswig, ¿no? Van a vencer. Número dos, Prusia se va a tener que enfrentar al Imperio Austrohúngaro y al vencer a los húngaros en la batalla de Sadowa, es que logran votar a los austrohúngaros de la Confederación Germana. Y de esa manera aquí estaban haciendo, en la parte verde, estaban haciendo la Alemania del Norte. ¿Por qué la Alemania del Norte? Porque los estados del sur todavía no se habían sumado. Cuando los estados germanos del sur deciden unirse a la Alemania del Norte que se estaban haciendo, cuando se inician los conflictos entre Prusia y la que está de este lado, que era Francia, la Francia de Napoleón III. Cuando Prusia vence en la batalla de Sedan a los franceses de Napoleón III y le quitan Alsacia y Lorena, esto que ves acá tú. De esa manera es que están haciendo toda Alemania, ¿no? También lo conocemos con el nombre de el Segundo Reich alemán, el Segundo Imperio. Y el que era gobernante en Prusia, el rey Guillermo I de la familia de los Hohenzollern, ahora se convertía en emperador de Alemania que nacía. Muy bien. Todo eso fue detalladamente explicado en la clase pasada, chicos. Lo que quiero que tengas en cuenta aquí es que mientras eso se desarrollaba ahí, más hacia el sur, como quien dice más hacia abajo, más hacia el sur, se estaba llevando a cabo el proceso de unificación italiana, que es lo que vamos a ver a continuación. Y dos, mucho de lo que tenga que ver con la unificación alemana va a tener que ver con la unificación italiana. También vamos a ver cómo uno se relaciona con el otro y cómo uno sale beneficiado a expensas del otro. ¿Ok? Prusia era un estado poderoso militarmente, supo vencer a los daneses muy fácilmente, sorprendió al mundo al vencer a la poderosa Austria, ¿es así? Y si pudo con Austria, también sorprendió venciendo a la poderosa Francia. Y de esa manera nace Alemania. ¿Ok? Ahora, este personaje no es nada más ni nada menos que Guillermo II Hohenzollern, es decir, el rey de Prusia, que ahora al convertirse en Alemania, él se convierte en el primer Kaiser, primer emperador de Alemania, ¿sí? Perteneciente a esa dinastía, los Hohenzollern.
Él es Guillermo I. Más adelante, cuando ella fallezca, Guillermo II, su sucesor, va a llevar a su país, a Alemania, al Imperio Alemán, va a llevar a la Primera Guerra Mundial, el que continúa, ¿ya? Este es el primero, Guille. Ahora, Guille no hubiese podido hacer nada si no fuera gracias a este señor. Deberías conocer a este señor. ¿Quién es este personaje que ves a continuación? No es nada más ni nada menos que Otto von. Otto von. Otto von. Otto von Bismarck. Otto von Bismarck, el canciller de hierro, es decir, la persona que gestó, que planificó, el gran artífice de la unificación alemana fue este señor, perteneciente a la aristocracia prusiana, es decir, era un Junkers, así se le llama a la aristocracia, ¿no? En Prusia, era un descendiente de los Junkers. Este hábil político fue el que logró provocar la guerra contra Austria, fue el que invitó a Austria a una guerra contra Dinamarca y fue el que gestó una guerra contra Francia. Fue el hábil político que hizo de que este otro señor se convierta en el primer Kaiser de Alemania. ¿Sí? El nacimiento de Alemania se debe principalmente entonces a él, a Otto von. Aunque claro, Otto von Bismarck no va a ser el que va a reinar, pues el que va a reinar es este otro señor, Guillermo I Hohenzollern. Pero bueno, todo eso lo vimos en la clase pasada. Ahorita solamente estamos haciendo un recuento con la intención de ver en qué se relaciona eso con la unificación italiana. Por último, mira, una vez más, porque necesitamos esta información para entender también la unificación italiana. Mira, paso número 1. Prusia, junto con Austria, logran vencer a Dinamarca y de esa manera se apoderan de Holstein y Schleswig. Eso es paso 1. Paso 2. Luego Prusia provoca una guerra contra Austria y lo vence en la batalla de Sadowa. Aquí está, mira, batalla de Sadowa. Lo vence en Sadowa y de esa manera lo expulsa de la Confederación. Ahora, aquí hay un pequeño detalle, que cuando los prusianos le declaran la guerra a Austria-Hungría, ¿sí? Entran en, número uno, entran en alianza con un pueblo que estaba del Imperio Austrohúngaro hacia abajo, que se llamaba el Reino de Piamonte. El Reino de Piamonte. ¿Sí? Y Piamonte va a poder atacar desde el sur. Ahorita me vas a entender lo que te estoy diciendo. Acto número 2 y acto número 3 van a atacar a los franceses para poder conseguir su unificación, ¿no? Listo, entonces. Guillermo, Otto von, y nos vamos a la unificación italiana. Mira, la unificación italiana es un proceso, un largo proceso de lucha por la cual Italia logró nacer, ¿no? Gracias a estos personajes. Mira, este señor que tú ves aquí es el conde di Cavour, es el Otto von Bismarck de Italia. ¿Sí? Es el Otto von, pero de Italia ahora, el conde di Cavour. Y este otro señor que tú ves aquí se le conoce como Giuseppe. Giuseppe. Mira, avancemos. Esto es Italia, ¿no es así? Mira, resulta que Italia, cuando estamos en 1800, Italia está compuesto por siete entidades diferentes, entre monarquías y estados. Hacia el sur tenemos el reino de las dos Sicilias, mira, ¿te das cuenta? Esto de aquí, con su centro en Nápoles, y esto de aquí, Sicilia, con su centro en Palermo. Todo eso se le conoce como el nombre de las dos Sicilias. Quienes gobiernan ahí es una monarquía, por lo tanto, quienes están en el poder son unos reyes, los Borbones están en poder de este lugar, número 1. Número 2, hacia Italia central, todo de verde, se encuentran las tierras controladas por la Iglesia Católica, cuyo centro es la ciudad de Roma. Por lo tanto, todo esto de verde son los estados de la Iglesia, con su máxima autoridad, ¿quién? El Papa. Bien, ya van dos entidades. Uno, el reino de las dos Sicilias. Dos, las tierras de la Iglesia. Dos. ¿Ves acá que dice Parma? ¿Ves Parma o no? Ya está, mira, ahí se ve mejor, mira. Parma, Módena y Toscana son provincias, son ducados, con un estado, es decir, no tienen monarquía, sino quien gobierna ahí es un príncipe. ¿Ok? Ahora, sucede que Parma, Módena y Toscana son estados independientes, sin embargo, están fuertemente influenciados por este imperio que está aquí, el imperio austríaco. El imperio austríaco decide
mediante la fuerza, lo que van a hacerse en Parma, Módena y Toscana. Por lo tanto, estos son independientes, pero están fuertemente ligados al Imperio Austriaco, a la fuerza, por supuesto, a la fuerza. ¿Cuánto va? 1, 2, 3, 4, 5, 6. La parte que está de naranja está dominado por los austriacos. Aquí nada de que influyen, no, está dominado por los austriacos. Se le conoce con el nombre de el Reino Lombardo-Veneto. El Reino Lombardo-Veneto, toda la parte verde. Y esta parte que tú ves aquí de un verde claro viene a ser el Reino de Piamonte-Cerdeña, ¿no? El reino, todo esto de aquí es Piamonte y aquí está la isla de Cerdeña. Entonces, este de aquí más esta gran isla de aquí, esos dos forman el reino de Piamonte y Cerdeña. ¿Ok? ¿Listo? Aquí dentro de Piamonte y Cerdeña, mira, date cuenta que hay un lugar conocido con el nombre de Saboya. Y resulta que desde ese lugar sale la familia de reyes que van a reinar sobre todo Piamonte. Por ejemplo, Piamonte está gobernado por el rey Víctor Manuel II Saboya. Resulta que Víctor Manuel II Saboya, el rey de Piamonte, es originario de la dinastía Saboya que nacen en este lugar de aquí que se llama Saboya, ¿ok? Entonces, quedó claro de que la península está conformado por 7 entidades. 1, el reino de las 2 Sicilias. 2, los estados de la Iglesia. 3, el ducado de Toscana. 4, el ducado de Módena. 5, el ducado de Parma. 6, el reino lombardo-veneto. Y 7, el reino de Piamonte y Cerdeña. ¿Listo, chicos? Eso quedó claro. Hay 7 entidades ahí. Algunos estados independientes y otros como monarquías. ¿Correcto? Unos ducados y los otros son reinos. Resulta que todos estos reinos y ducados van a tener que unirse para dar nacimiento a Italia, pero eso tiene que ser tras un largo proceso de lucha. Aquí tiene mucha influencia 3 países extranjeros. Uno, los austríacos, que son los principales que influyen en la parte norte porque dominan el reino lombardo-veneto e influyen en Parma, Módena, Toscana. 2, los Borbones, que son los que están gobernando aquí, ¿sí o no? La parte sur. Y los franceses, que si bien no están gobernando aquí los franceses, en ese momento en Francia está reinando Napoleón III, él es el emperador. Si bien no están gobernando, influyen bastante protegiendo a lo que es la iglesia aquí, la iglesia católica, las tierras del Papa. Dato 1. Dato 2. Este señor que tú ves a continuación, ¿sí?, va a tener que ver mucho con la unificación. Para ello tenemos que entender cuál era el sueño de los italianos. Había 3 posturas diferentes. Mira, aquí a continuación lo puedes observar. Mira. Proyectos para la unificación. Se podía formar la gran nación, mira, la gran nación, la confederación o la pequeña nación. Así como cuando hicimos Alemania, ¿te acuerdas que había el sueño de la gran Alemania y la pequeña Alemania? La gran Alemania, que era juntar todos los estados de la Confederación Germana más el Imperio Austríaco. Y luego también estaba la pequeña Alemania, que era juntar solamente los estados de la Confederación Germana, excluyendo, sacando a Austria. Eso venía a ser la pequeña Alemania, ¿sí o no? Ahora, sucede que aquí hay algo parecido. Mira, el sueño en este lugar es de formar una gran nación. Pero para formar esa gran nación, ¿sí?, acá te dice, hay que unificar todos los territorios italianos, acuérdate que son 7 entidades, mediante un movimiento revolucionario que sea liberal y democrático. Y aquí está el problema, que las ideas democráticas y liberales va más que todo con una república, no con una monarquía. Ah, profesor, pero hace un momento usted en el mapa nos enseñó que hacia el sur hay una monarquía, el reino de las 2 Sicilias, hacia el norte hay una monarquía, el reino lombardo-veneto, y también aquí hay otra monarquía llamada Piamonte-Cerdeña. Entonces hay muchas monarquías. Por lo tanto, a todos no les va a gustar esa idea de formar, ¿cómo se llama? De formar un Estado liberal y democrático, ¿no? No le va a gustar. El principal propulsor de estas ideas fue un personaje llamado Giuseppe Mazzini. Aquí está, este señor que tú ves aquí se llama Giuseppe Mazzini. Mazzini es recontra conocido en la península itálica, es un personaje, todo un prócer para ellos, porque sucede que Giuseppe Mazzini, allá por 1820 más o menos, él se unió
a un movimiento clandestino que se dio en la península itálica llamada los Carbonarios. Los Carbonarios eran de ideas liberales y democráticas que buscaban la formación de Alemania, ¿ya? Y cuando se daba algún movimiento revolucionario, ¡pum!, ahí estaban los Carbonarios. Sucede que él fue un miembro de los Carbonarios y más adelante lo que hizo fue formar otro movimiento, ya no los Carbonarios. Recuerda, él no lo va a formar, él va a formar parte de los Carbonarios, pero él va a fundar un movimiento, ¿ya? Pero esta vez sí que vaya a las armas directamente y que intente unificar Italia. A eso se le va a conocer con el nombre de la joven Italia. ¿Ok? Este señor Giuseppe es el personaje que funda la llamada joven Italia. ¿Ok? Entonces, mira, fracasó definitivamente tras la República Romana de 1848. ¿Por qué te dice eso? Porque resulta que en 1848 es el año en el cual se dieron muchas revoluciones liberales. Se inicia en Francia, pero también contagia en Alemania, también en Países Bajos, también se da en territorio español, y aquí, en donde van a ser Italia, también se van a dar revoluciones liberales. Y de esa manera es que esta revolución del 48 provoca a que en Roma, ya sabes, mira, aquí en Roma se establezca una república y de esa manera se le quita el poder al Papa. Imagínate, quitar el poder al Papa, ¿dónde se ha visto? ¿No? El Papa jamás. Pero resulta que le quitan el poder al Papa y se establece una república. Quiere decir que la revolución del 48 fue un triunfo. ¡Ah! Aparentemente sí, pero no van a contar con que los franceses van a ir en apoyo del rey y van a aplastar ese intento de república que recién estaban haciendo. La república, ¡pum!, la mataron. Fracasó. Y reimplantaron el poder en el Papa. No solamente eso, sino que Napoleón III, el emperador francés, decide dejar tropas, soldados franceses para cuidar. El ejército francés se queda cuidando las tierras de la iglesia para que no se vuelva a dar otro movimiento revolucionario, ¿ok? Conclusión, el sueño de la gran nación fracasa. El sueño de formar una república romana fracasa al mando de Mazzini, este carbonario que funda la joven Italia. El otro sueño era la confederación, el otro proyecto. ¿Qué cosa era la confederación? Era una unión de territorios que conservaban parte de su soberanía, ¿no? ¿Quién estaría al mando de todo esto? El Papa. Ah, ya, pues eso no les iba a gustar a todos, pues, sino que el Papa sea el que dirija una confederación de los diferentes 7 entidades que estaban en la península. Estas ideas, defendidas por César Balbo, ¿no?, su principal impulsor, también va a fracasar. Es la más débil de todas, ¿no? Esta idea se llevó a la práctica al final, la gran nación, pero fracasa rápidamente, ¿no? Esta es la más débil postura. La que al final va a triunfar va a ser el proyecto de la pequeña nación, la pequeña Italia. Y la pequeña nación, ¿en qué consistía? En formar una sola Italia, pero a partir de un Estado ya existente. Por eso no lo entiendo. ¿Qué cosa es un Estado ya existente? Quiere decir que uno de estos estados, por ejemplo, el Estado es el que dirige el gobierno en un país, ¿sí? Entonces, aquí en Toscana tiene su propio estado, Módena tiene su propio estado, Parma tiene su propio estado, Piamonte, todos tienen su propio estado, ¿sí? Entonces, el sueño de la pequeña nación consistía en que uno de los estados ya existentes, es decir, uno de ellos, dirija el proceso de unificación en uno solo. Es decir, lo que te dije, ¿no? Que todos hagan la fusión de estados. Por eso que acá te dice, pequeña nación, un estado ya existente debía derrotar a Austria. Y por eso, ¿y por qué deberían derrotar a Austria? Porque recuerda que Austria es la que está influenciando fuertemente en este lugar e impide la unidad. Austria domina el reino lombardo-veneto. Austria influye en Parma, Módena y Toscana. ¿Es así? Mientras Austria tenga las narices dentro de Italia, entonces la unidad no se puede dar. Profesor, eso me suena déjà vu, creo. Usted la clase última dijo lo mismo con respecto a Alemania, que Austria formaba parte de la Confederación Germana. Y el sueño de la pequeña Alemania dirigido por Prusia no se iba a poder dar si es que no expulsaban a Austria. Correcto.
Exacto, si te acuerdas eso, correcto, muy bien. Es lo mismo en Italia. En Italia, Austria influye bastante en la península, razón por la cual si quieren formar una Italia unificada, lo primero que tienen que hacer es sacar a Austria, sacar las narices que tiene Austria en la península itálica. Todo esto es la península itálica. ¿Sí? Por eso que acá te dice, pequeña nación, un estado ya existente debe derrotar a Austria y anexarse y unirse a los demás estados italianos. Es decir, de los 7 estados que existen, de las 7 entidades, uno de ellos debe derrotar a Austria y debe juntar a todas las demás para que de esa manera nazca Italia. ¿Y cuál será el estado elegido para que dirija esta unidad? El estado piamontés, el estado de los Saboyas. A ver, nos vamos al mapa. Este de aquí, mira, el que tú ves de verde es el reino de Piamonte y Cerdeña, ¿sí o no? Es en Piamonte donde se encontraba reinando Víctor Manuel y su primer ministro, el conde di Cavour. Ellos van a ser los gestores, los que van a iniciar. Ellos son los que tienen que enfrentarse, pequeña nada más, tienen que enfrentarse al gigantesco imperio austríaco para poder iniciar la unificación de Italia. Una tarea muy, pero muy difícil, que se puedan enfrentar a los austríacos. No van a poder solos, no van a poder. Por eso que Cavour lo que tiene que hacer es, a lo Bismarck, tiene que gestar, tiene que pensar, no tiene que utilizar la diplomacia para aliarse con otros reinos y buscar aliados. ¿Ok? Listo, entonces, esto ya quedó claro, chicos. ¿Ah? La gran nación que va a estar impulsada por acá, por el carbonario creador de la joven Italia, ¿no? Giuseppe Mazzini, va a fracasar, ¿sí o no? Va a fracasar, no se va a poder. El sueño de la confederación, es decir, dirigido por el Papa, ¿no? Encabezada por César Balbo, es el personaje de este señor, mira, este Cesare, ¿ya? Balbo, él es el que tenía esa idea de formar una confederación. Y el sueño de la pequeña nación es la que va a triunfar al final, ¿no? Mira, este que tú ves aquí, este hombre todo bonachón, ahí todo bien alimentado, ¿sí? Llamado el Bernardo di Cavour, ¿ya? Conde di Cavour, es el que va a gestar la unificación italiana, pero no para él, sino para su rey, ¿no? Para su rey llamado Víctor Manuel. Ahí lo tiene, mira, esa pose de Víctor Manuel, ya no, ya, ¿eh? Figuretti, ¿sí o no? Este lo hemos sacado de su cuenta de Facebook. Víctor Manuel II, rey de Piamonte y Cerdeña, perteneciente a la dinastía de los Saboya, él es el que va a dar inicio al proceso de unificación, dividido en 3 actos. El primer acto, vencer a los austriacos, sacarlos, recuperar territorio el territorio lombardo-veneto. Mira, ya vas a entender ya. Mira acá. Todo empieza acá, mira. Mira aquí. Vayámonos inicialmente al norte. Vámonos al norte de Italia. Ya conoce ya. Todo esto que está acá, mira la manito, mira la manito. Todo lo que tú ves acá, mira, una vez más, es Piamonte, ¿sí o no? Piamonte. A ver, ¿qué cosa vemos dentro de Piamonte? Dentro del reino de Piamonte encontramos Saboya, que está amarillito. Encontramos, por ejemplo, Turín. Encontramos Génova, encontramos Niza, ¿no? Todo eso, Niza, Génova, Turín, Saboya, todo eso está dentro de Piamonte, ¿no? Cuidado y me digas, profesor, Milán también. No, cuidado, mira la rayita, mira la rayita. Milán no está dentro de Piamonte, Milán está dentro de Lombardía, ¿sí o no? Está dentro de Lombardía, entonces no, no. El reino de Piamonte es todo esto que está aquí, todo esto de aquí. Además, también la isla de Cerdeña. ¿Sí? Pues resulta que como el primer paso es sacar a los austríacos y recuperar todo esto, porque mira, todo esto de aquí te dije que se llamaba la región Lombardo-Veneto, ¿sí o no? Mira, tanto Lombardía, esto de aquí, como este lugar que se llama el Veneto, lugar en el cual se encuentra la ciudad de Venecia, todo este lugar estaba bajo control de los austríacos. Pues resulta que para el primer paso para el proceso de unificación es recuperar este lugar, recuperar la región Lombardo-Veneto. Pero para recuperar este lugar, Piamonte tiene que hacerle la guerra a los austríacos, algo que en la vida van a poder solos. El imperio austríaco es inmenso, es poderoso. En cambio, ellos son pequeños, pequeños todavía. Por eso, ¿qué cosa hizo Víctor Manuel y Di Cavour? ¿Qué cosa hicieron? Inteligente, se aliaron con Francia.
En Francia está gobernando el gran emperador Napoleón III y con Napoleón III llegaron al siguiente acuerdo. Los piamonteses le dijeron a Napoleón, Napoleón, mi estimado Napo, por favor, mira, hagamos lo siguiente. Tú nos ayudas con tu ejército, con tu poderoso ejército, préstanos tu ejército para luchar junto a nosotros, los pequeños piamonteses. Luchemos contra los austrohúngaros y al vencerlos, yo, Piamonte, voy a recuperar la región Lombardo-Veneto. Estas dos regiones lo voy a recuperar. Y a cambio, Francia, por tu ayuda, yo, Piamonte, te voy a ceder Saboya y Niza. Por eso que están de otro color, mira, amarillitos, Saboya y Niza. Profesor, pero Saboya y Niza son territorio piamontés. Correcto, sí. Pero Piamonte va a sacrificar esos territorios dándoselos a Francia con tal de que Francia ayude con su ejército en esta lucha contra el poderoso imperio austrohúngaro. Profesor, pero de Saboya esa es la tierra natal de los reyes de Piamonte. Víctor Manuel es oriundo de Saboya. Sí, tiene razón, de ahí proviene la familia, sí. Pero una vez más, van a sacrificar Saboya y Niza con tal de que Francia apoye. A Napoleón III le parece una muy buena inversión, ¿no? A cambio de Saboya y Niza, prestar a su ejército, que tenía gran experiencia, que era muy capacitado, era grande en número, para luchar contra los austríacos. Y de esa manera es que se forma la alianza franco-piamontés. Y la alianza de ambos le declara la guerra al imperio austríaco. Bueno, quien le declara la guerra a los austríacos son los piamonteses, ¿no? Pero cuando Austria reacciona contra ellas, es ahí donde Francia ingresa, ¿no? ¡Fum! A favor de Piamonte y se da la lucha contra el imperio austríaco. Dos grandes batallas llamadas Magenta y Solferino. La primera, la batalla de Magenta, se lleva en esta parte de Lombardía, ¿sí? Hacia el norte de Milán. Fue muy encarnizada, con una gran cantidad de muertos, pero fue triunfo franco-piamontés. Se anota una, Napoleón y Víctor Manuel. ¿Son aliados, sí o no? Bien, Víctor Manuel de Piamonte, Napoleón III de Francia. Una. El segundo enfrentamiento después de Magenta viene a ser Solferino. Quiero que te acuerdes más esta batalla, ¿sí? Para tu examen, la batalla de Solferino. ¿Por qué es importante este enfrentamiento? Porque Solferino, que se lleva más hacia el sur, a esta altura más o menos se da la batalla de Solferino, fue una batalla que dejó una inmensa cantidad de muertos, más de los que se había visto hasta este momento. Lo que sucede es que para este tiempo ya se daban grandes adelantos en cuanto a la industria bélica. Las armas eran mucho mejores. Entonces, las armas de fuego acababan con la vida de una mayor cantidad de personas. Y si bien en Solferino fue nuevamente un triunfo franco-piamontés, volvieron a triunfar, correcto ellos. Sin embargo, el número de bajos fue tan grande, algunos dicen fue un escenario dantesco, ¿no? Así de impresionante por la cantidad de muertos, que Napoleón III decide ya no seguir luchando porque no le conviene, está perdiendo muchos de sus soldados y sucede que el ejército de Napoleón era un ejército pues de gran trayectoria, de mucha experiencia, veteranos, ¿no? Reemplazarlos fácilmente no era, ¿no? No es que murieran 5,000 y ya, 5,000 nuevos franceses, sí, pero los nuevos que ingresan son jóvenes o sin experiencia en batalla, ¿no? Entonces, si tienes un gran ejército poderoso, de mucha experiencia, ¿ya? Entonces hay que cuidarlo, hay que cuidarlo. Y Napoleón III ve que está perdiendo muchos soldados, perdió muchos en Solferino. Por eso que Francia, ¿qué cosa decide? Entablar negociaciones de paz con Austria. Ojo, no por temor a Austria, Francia venció, sino porque Napoleón no quería tener más bajas. Por eso que al final los franceses llegan a un tratado con los austríacos a espaldas de Piamonte. No se le consultó a Piamonte, ¿ya? Y con este tratado de paz, el imperio austríaco decide renunciar a la región de Lombardía. Esta región lombarda se lo va a entregar a Piamonte. Ya, por ti fue la guerra, está bien, te devuelvo esto de aquí, pero no te voy a devolver el Veneto, la región donde está Venecia, no, eso sigue en mi poder, Austria-Hungría, ¿sí? Eso sigue en mi poder. Y así se acabó la guerra. Imagínate cómo se habrán sentido los piamonteses de Víctor Manuel, del conde de Cabur, cómo se habrán sentido. Número uno, se sintieron traicionados por los franceses, ¿sí? Número uno. Número dos, no solo traicionados, sino se sintieron disconformes con lo obtenido.
ellos estaban luchando por Lombardía y por el Veneto, y solamente obtuvieron Lombardía nada más, ¿no? Y no le parecía eso a los piamonteses, porque los piamonteses a cambio sacrificaron, ¿te acuerdas? Saboya y Niza, ¿sí o no? Piamonte le dio a Francia Saboya y Niza, lo sacrificó, con tal de que consiga estas dos regiones. Pero al final solamente va a obtener esta región donde va a estar Milán nada más. Esta otra no lo obtiene. Y así acaba esta primera fase, así acaba esta primera guerra. Ya se obtuvo esta parte de aquí. Algo es algo. Algo es algo. Ahora, en este mapa que no se observa muy bien, ¿no? Está muy opaco. Simplemente te señalo los lugares donde se dio los enfrentamientos. Mira, aquí está este lugar que se ve acá rojito, Magenta, ¿sí? Es Magenta, es el lugar donde se dio el primer choque. Y aquí está el otro lugar que se dio, que se llama Solferino. Te mencioné que las dos fueron brutales, pero de las dos, la que causa más impacto por la gran cantidad, por los miles de muertos, fue Solferino, ¿sí o no? Por eso es que a raíz de la cantidad de muertos que se dio en Solferino, es que se va a crear a que no sabes qué cosa nace. A ver, como te iba diciendo, sobre la batalla de Solferino. Mira, estas imágenes que tú ves a continuación vienen a ser una representación de lo que se dio en ese pequeño pueblo llamado Solferino, ¿ok? Mira, ¿ves ahí? ¿Puedes observar la imagen? Ok, pues ahora, entérate de algo si es que no lo sabías. Mira, sucede que en ese enfrentamiento que se dio en el pequeño poblado de Solferino, murieron aproximadamente unos 40,000 soldados, que para la época era inmensa, entre franceses, piamonteses, austriacos, ¿sí? La cantidad de muertos fue abrumadora y sin contarte la cantidad de heridos en el campo de batalla. Es ahí donde aparece un personaje llamado Henry Dunant. Sucede que Henry Dunant era un hombre de negocios que decidió ayudar a los heridos de Solferino. Y los pequeños poblados o los hospitales que estaban a continuación no se daban abasto para poder ayudar a la cantidad de personas que estaban heridas después de esta batalla. Por eso es que más adelante este señor Henry Dunant es un personaje muy recordado porque él va a incentivar, va a propugnar, va a impulsar la creación de esto que ves a continuación. ¿Sabes qué cosa es eso? ¿Sabes qué cosa es? La Cruz Roja Internacional. ¿Es así? La Cruz Roja Internacional nace entonces después, pues nace a raíz de lo que se observa en la batalla de Solferino. La Cruz Roja Internacional no tiene apoyo a un país en especial, sino la Cruz Roja Internacional apoya a los heridos y punto, nada más, ¿no? Entonces, todos los países que están en guerra saben que cuando hay una bandera de esa, entonces no deben disparar a ese lugar, sino ahí están los médicos que van a ayudar tanto a tu enemigo, pero también a los que están en tu bando, sin importar quiénes sean. La Cruz Roja Internacional apoya a los heridos. Esa Cruz Roja entonces nace después de la batalla de Solferino. Bien, fase 1. Se necesita la ayuda francesa. Acuerdos de Plombier con Napoleón III. ¿Qué cosas se entrega? Niza y Saboya a cambio de este apoyo. Ya lo explicamos. Se da la guerra entonces contra Austria en 1959, ¿no? Por un lado, los franceses y piemonteses, y por el otro lado, los austriacos. Se dan dos batallas importantes, la batalla de Magenta y la de Solferino, muy costosos, cantidad de muertos. Francia entonces, ¿qué decide? Negocia con Austria. ¿Y Austria qué cosa va a ceder? Va a ceder Lombardía a Piamonte, pero no le va a entregar el Veneto, ¿recuerdas? Y de esa manera se acaba la guerra. Felices por el momento. Ahora, la segunda fase. La segunda fase ya tiene que ver con Parma, Módena y Toscana. Estos ducados que eran independientes, como te digo, eran influenciados por Austria, sí, pero eran estados independientes políticamente, razón por la cual se lleva a cabo una consulta interna entre ellos y estos por su propia voluntad, claro, manipulado por sus gobernantes, ¿no? Porque aquí esto no solamente obedece al nacionalismo, al querer ser parte de uno solo, sino también obedece bastante a los intereses económicos. Los gobernantes ven de que hay un mayor beneficio formando una unidad política y de esa manera los gobernantes realizan plebiscitos, es decir, el gobernante de Toscana, el gobernante en Módena, el gobernante en Parma realizan consulta al pueblo
Y de esa manera la consulta sale de que sí quieren formar parte de esta unidad, de este sueño de la pequeña nación. Y es así como Parma, Módena y Toscana, sin necesidad de una guerra, es que van a decidir fusionarse al reino de Piamonte, que ya tenía la región de Lombardía. De esa manera está creciendo, ¿sí o no? De esa manera está creciendo. ¿Ok? Ahora, luego de haberse llevado a cabo eso, nos vamos por aquí, no, por aquí. ¿Ya? Luego de haberse llevado a cabo eso, desde el norte, un personaje llamado Giuseppe, ya no Mazzini, ya no, ahora es otro Giuseppe Garibaldi, ¿no? Al mando de su ejército que había formado por voluntarios, conocido como los Camisas Roja, zarpan del norte y marchan hacia Sicilia, hacia Palermo, la cual van a capturar. Luego marchan hacia el sur de Italia y logran conquistar todo el reino de las dos Sicilias. Ojo, este ya no es Víctor Manuel, este es otro personaje futuro italiano llamado Giuseppe, ¿sí? Y de esa manera es que el sur, aquí está, mira, desde Génova va a marchar hacia la isla de Sicilia, se apodera de Sicilia Giuseppe, Garibaldi, marcha y conquista todo el sur de Italia, y de esa manera, una vez que él ha logrado conquistar todo el sur, enfrentamientos hubo. Una gran guerra contra una potencia no fue necesario. Los Borbones que están aquí tienen un ejército reducido, así que las pequeñas tropas que trajo Giuseppe fueron suficientes para poder conquistar estos lugares. Y de esa manera, ¿qué es lo que hace? Ahí está, mira, ¿qué es lo que hace Giuseppe Garibaldi con esto? Después de ingresar y ser recibido como un gran libertador, decide, está ingresando, por ejemplo, mira la isla de Sicilia junto con sus camisas rojas, te das cuenta por qué el nombre de camisas rojas a su ejército, también se le conoce como la expedición de los 1000, ¿ya? Entonces los camisas rojas por su indumentaria, ¿no? Están ingresando a Sicilia, luego de que cae Sicilia, se apoderan del sur de Italia, ¿no? Acá te puedes dar cuenta que cae la capital, ¿dónde está la capital? Aquí está Nápoles, ¿no? Cae Nápoles, primero cae Palermo en Sicilia, luego avanzan al sur, cae Nápoles, y una vez que han logrado conquistar todo esto, Giuseppe decide no separarse, sino decide, mira, este cuadro te lo identifica. En este cuadro se está representando por un lado, al gran Giuseppe Mazzini, que ha logrado liberar el sur de Italia, se está entrevistando con Víctor Manuel, el rey de Piamonte. Y de esta manera simbólica, le está entregando el territorio del sur. Quiere decir que Giuseppe Mazzini, en vez de proclamarse rey, gobernante de las dos Sicilias, él decide continuar con este proceso de unificación y entregar lo ya liberado al rey de Piamonte. ¿Sí? Y de esa manera te das cuenta de que, mira, todo lo que ya se consiguió ya. Todo lo que ya se consiguió. Si me estás atendiendo, a ver, acto número 1, repasamos. Ahí, mira. Acto número 1. Quien inicia todo esto es el reino de Piamonte que está aquí. Acto número 1. Acto número 2. Logra recuperar la región que está aquí, la región de Lombardía, que estaba en poder de los austríacos después de las batallas de Magento y Solferino junto a los franceses. Muy bien. 1. 2. Los ducados de Parma, Módena y Toscana, mediante un plebiscito, deciden anexarse a ellos. 2. Acto 3. Continúan hacia la parte oriental de Italia, ¿no? Quitándole estas tierras a la iglesia, mientras que Giuseppe avanza hacia Sicilia y por el sur está subiendo, mientras que por el norte Víctor Manuel y sus tropas bajan, por el sur está subiendo en sentido contrario Giuseppe Garibaldi, y de esa manera se conquista todo ese territorio para el proceso de unidad. Ahora, el pequeño detalle es que aún faltaba, uno, los estados pontífices, lo que es Roma, donde está el Papa, que en la vida el Papa no va a aceptar para nada. Se le quitó la parte oriental, la parte que estaba aquí, pero esto no va a ceder el Papa para nada. Falta eso, uno. Y segundo, falta esta región que Austria no quiso dejar, ¿sí o no? No va a querer dejar. ¿Cuándo van a lograr obtener estas dos? Aquí guarda mucha relación entonces la unificación austriaca.
Cuando Prusia, perdón, alemana. Cuando nace Alemania a partir de Prusia, ¿te acuerdas que Prusia, ya esto lo dijimos al inicio, cuando Prusia le declara la guerra al Imperio Austriaco, ¿ya? Le declara la guerra al Imperio Austriaco, forma una alianza con el rey Víctor Manuel de Piamonte, con la intención de que mientras los prusianos de Otto von Bismarck atacaban por el norte a los austriacos, batalla de Sadowa, ya lo hemos visto ya, de Sadowa, ¿ya? ¿Sí? Por debajo, por el sur, estarían atacando los piamonteses. Entonces, se había formado una alianza entre prusianos y piamonteses. Y resulta que los piamonteses fueron derrotados, obvio, pero los prusianos, sus aliados, ganan. Entonces, como los prusianos vencen a los austriacos y de esa manera votan a los austriacos de la Confederación Germana, ¿no? ¿Te suena o no? Pues resulta que gracias a esa misma victoria, los piamonteses también salen ganando algo. ¡Tarán! Correcto, el Veneto. Esta región lo va a obtener los piamonteses después de la victoria de los prusianos, futuros alemanes, contra los austriacos. Y de esa manera esto se suma ya. ¿Cuál es lo único que faltaba? Roma. ¿Y cuándo lo obtienen? Cuando los prusianos entran a su tercera fase. ¿Te acuerdas que los prusianos, futuros alemanes, luchan primero contra los daneses, luego contra los austriacos, ¿no? Y luego contra los franceses? Pues ahí, pues, cuando Prusia, que está por allá, le declara la guerra a Napoleón III a Francia, Napoleón III necesita de todas sus tropas, de todos sus soldados para luchar contra los prusianos. Por eso que Napoleón, ¿qué hace? Manda a que sus soldados que estaban en Roma, ¿te acuerdas? Hace un rato te dije que Napoleón III dejó ejércitos en Roma para cuidar las tierras del Papa. Ya pues, pero ahora los necesita. Así que los franceses que estaban cuidando las tierras del Papa tienen que regresar a Francia para que Francia luche contra los prusianos. Entonces, cuando salen de Roma, ya, ahí los piamonteses aprovechan. Muy bien, ahora podemos ingresar a Roma, toman Roma y la convierten en su capital. ¿Ok? La convierten en su capital. Entonces, de esa manera, Roma cae. Ahora, el pequeño detalle está de que cuando Roma cae en poder de los piamonteses, ¿no? El Papa no va a querer reconocerlo. Bueno, ya no va a poder hacer nada el Papa, ¿no? Ya le quitaron la tierra, ya, pero eso sí, el Papa lo que va a hacer es encerrarse en su palacio, ahí en la catedral, ¿no? Ese gigantesco lugar de la iglesia, ¿no? Y en señal de protesta no va a salir de su palacio. Yo no reconozco, o sea, va a ser su berrinche. Va a ser su berrinche el Papa. No. Dice, no va a querer reconocer que Roma ahora es parte de lo que están haciendo, que es parte de una Italia que están haciendo. Como no quiere reconocer, el Papa en protesta se encierra en su palacio y no quiere saber nada del mundo. Y esto no va a durar días ni semanas, su rabieta, su berrinche del Papa va a durar muchísimos años, ¿sí? Muchísimos años. Va a durar, a ver, vamos a ver, 30, 40, más de 50 años. Su profesor, tanto, sí, más de 50 años. No solamente él, sino cuando él fallezca, este era el Papa Pío IX. Cuando Pío IX fallezca, el siguiente Papa va a continuar con esas protestas. Resulta que esas protestas del Papa se le conoce con el nombre de la cuestión romana. Repito, ¿qué cosa era la cuestión romana? La cuestión romana fue la serie de protestas y reclamaciones hechos por la Iglesia Católica debido a la ocupación de Roma. Se le ha quitado las tierras de Roma, ¿no? ¿Y por qué se le quitó? ¿Por qué no se lo dejaron a la iglesia? Porque Roma tiene un enorme valor simbólico, pues, chicos. Roma es la antigua capital del imperio romano. ¿Te acuerdas de la edad antigua, no? Entonces, simbólicamente Roma tiene mucho poder. Así que los italianos quieren que sea Roma la capital, pues sea Roma, tiene que ser Roma, porque Roma es Roma, pues. ¿Ok? Entonces Roma cae. Ahora, el último detalle para poder terminar la clase, chicos, es con respecto al norte. Mira, ¿te acuerdas hace un momento que te dije que los austríacos, después de perder la guerra contra Prusia, deciden darle a los piamonteses la región del Veneto que les faltaba, ¿no? Bien, se lo entregan a los italianos, pero deciden no entregar, aquí está, mira, esta es otra imagen de lo mismo, mira, pero deciden no entregar esta pequeña parte que está en medio entre la región lombarda
y el Veneto, esta pequeña parte llamada Trentino. Y tampoco está otra pequeña parte de aquí que se llama Trieste, donde dice Istria, sí, esto acá. Trieste tampoco quieren entregar. No, esos lugares son históricamente austriacos, dicen ellos, ¿no? Así que no lo entregamos. En un primer momento entregamos la región de Lombardía, cuando perdimos frente a los franceses en Magenta y Solferino. Años después entregamos la región del Veneto, cuando perdimos contra los prusianos en Sadowa. Pero esto sí no les vamos a entregar a los italianos. Los italianos han salido beneficiados a expensas de otros, ¿sí o no? Pero esto no vamos a entregar. ¿Ya? Eso también es conocido como la Italia irredenta. La Italia irredenta. Territorio que los italianos reclamaban como suyo, pero que no se les quería entregar. Por eso es que vamos a ver más adelante, cuando estalle la Primera Guerra Mundial, sucede que Italia era aliada de Alemania y de Austria-Hungría en la Primera Guerra Mundial. Ojo, cuando se va a iniciar, eran aliados, pero cuando se inicia la Primera Guerra Mundial y Alemania ingresa a la Primera Guerra Mundial y el Imperio Austríaco ingresa a la Primera Guerra Mundial, sucede que Italia decide no ingresar en favor de ellos, que eran sus aliados militares, sino Italia se va a ir al otro bando, al bando enemigo, a apoyar a Francia e Inglaterra. La pregunta sería si, ojo, estamos hablando más adelante, estamos hablando unos 30, 40 años después, ¿ya? 40 años después se va a dar la Primera Guerra Mundial. Y sucede que habían dos alianzas. Una formada por Inglaterra, Francia y Rusia, y la otra formada por Alemania, Italia y Austria-Hungría. Esas eran las alianzas militares, la triple entente y la triple alianza. Cuando la guerra mundial estalla en 1914, debieron chocar así, ¿no? Contra ellos. Pero sucedió que esta de acá, Italia, antes de iniciar los enfrentamientos, Italia decide abandonar a sus aliados y se pasa a este otro bando. La pregunta sería, por eso, ¿por qué Italia abandona a sus aliados y se pasa de bando? Te lo estoy explicando ahorita. Ya sabes por qué. Porque Italia quería los territorios de Trentino y Trieste que no están consiguiendo durante su unificación. Los austríacos no querían darle esos territorios. Por eso que cuando estalle la Primera Guerra Mundial, Italia dice, no, mejor me paso al otro bando y lucho nuevamente contra Austria. Pero ya no soy la misma, ya no soy Piamonte pequeña, ahora soy Italia. ¿No? Italia, ya a nivel ultra instinto, está ya Italia, ya. E Italia va a luchar contra Austria por estos territorios, Trentino y Trieste, también conocido como la Italia irredenta. ¿Ok, chicos? Entonces, espero que hasta ahí haya quedado claro esto, ¿ya? Ese es el Napoleón III de Francia, tiene mucho que ver en la unificación de Alemania e Italia, ¿sí o no? ¿Por qué tiene que ver en la unificación alemana este personaje? Porque él pierde la guerra contra los prusianos y de esa manera Alsacia y Lorena, dos provincias francesas, pasan a poder de Alemania, ¿sí o no? Él las va a perder. Número dos, ¿por qué tiene que ver con la unificación italiana? Porque recuerda que él firma una alianza con los piamonteses y luchan contra los austríacos en Magenta y Solferino, ¿no? Y de esa manera los piamonteses obtienen la región de la Lombardía, ¿sí o no? ¿Por qué más tiene que ver él? Porque él estuvo protegiendo las tiras del Papa hasta que retiró su ejército, ¿sí o no? Entonces tiene mucho que ver Napoleón. Al final Napoleón no sale ganando, va a caer después de la derrota contra los prusianos. Napoleón III pierde el poder en Francia, llega a su fin su imperio, ¿ya? Este es el Papa Pío IX, el que te decía que hizo su berrinche, ya él es el personaje que no quiso reconocer el nacimiento, bueno, no quiso reconocer que las tierras que eran de la iglesia pasaban a formar parte de el nuevo país que estaban haciendo Italia. Eso se le llama la cuestión romana, ¿no? Las protestas de la iglesia. Profesor, ¿y cuándo terminó esta cuestión romana? Profesor, porque usted me ha dicho que son más de 40 años que los papas protestaron contra esto y no querían saber nada de nada. Sí, pues resulta que en 1929, más de 40 años después de todo esto, es que recién se firma un tratado para poner solución a todo. 1929, quien era primer ministro de Italia, ya no era el conde di Cavour, pues eso ya quedó en el pasado ya. Era un tal Benito Mussolini. Y Benito Mussolini firma con el nuevo papa, firma el llamado
Concordato de Letrán. Y mediante este documento, Italia reconoce que dentro de Roma surge un nuevo estado, es como decir un nuevo país, un nuevo estado que le va a pertenecer solamente a la iglesia, y a eso se le va a conocer con el nombre de los estados pontificios. Ah, profesor, ahí nace el Vaticano. Correcto, exacto, las tierras de la iglesia. Tú sabes que la iglesia tiene un país, ¿sí o no? Se dice un estado, pues, ¿no? El Vaticano o estados pontífices. Y ese lugar está dentro de Italia. Para ser más preciso, dentro de la ciudad de Roma. Por eso no lo entiendo. ¿Un país dentro de otro país? Correcto, exacto, muy bien. Un país dentro de otro país. La, el Vaticano es como si fuera un país y está dentro de la ciudad de Roma. Y tú sabes que Roma es parte del país Italia, ¿sí? ¿Cuándo se inicia esto? En 1929, cuando Benito Mussolini acuerda firmar el Concordato de Letrán. Y de esa manera llega a su fin la llamada cuestión romana. La iglesia ya no sigue protestando porque a la iglesia se le ha reconocido ser un país aparte. Profesor, ¿y es grande? No, es pequeño, unas cuantas cuadras nada más, es pequeño, pero a nada, dijo la iglesia, ¿no? Por lo menos no obedecemos a Italia, somos un país aparte, ¿ok? Listo, chicos, entonces hasta ahí estamos llegando. Aquí está el rey, ¿no? Víctor Manuel. Ahí está el nacimiento pues, de este país, Italia, a partir de un largo proceso, ¿no? Ahora, la pregunta sería, profesor, ¿y qué cosa voy a copiar en mi cuaderno? Sencillo, aquí está, mira. Aquí está lo que tú quieres copiar en tu cuaderno. Ya sabes cuál es el título que vas a poner. La unificación italiana. Mira, te estoy diciéndote, ¿eh? Título, unificación italiana, 1. ¿Qué copias? Aquí está. Proyecto para la unificación. Mira, ahí tienes la primera imagen que vas a copiar, 1. Luego, copias. Aquí está. Fase 1, luchar contra Austria. Copias esto, 2. Luego copias esto. Fase 2, unificación del centro y del sur de Italia. Referéndum de Parma, Módena y Toscana que se unieron en forma pacífica, te dije, ¿no? Como Giuseppe Garibaldi sale de Nápoles, ¿no? Y sus camisas rojas y marchan a recuperar las Sicilias, ¿no? Garibaldi renuncia a su proyecto de gran nación y entrega todo a Víctor Manuel. ¿No? Ahí tienes 3. ¿Ah? Luego de ahí, acá, 4, la fase 3. Anexión de Venecia y Roma. Alianza con Prusia. Ocupan Roma. La Iglesia Católica no quiere reconocer. Graves problemas. ¿Listo, chicos? Entonces, mira, ya sabes cuánto vas a copiar, ¿ah? Solamente es poco, ¿ah? Solamente son 4 nada más, ni para que digas, ¿ah? Te voy a dejar tarea, ¿ya? Mira, 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 mira. Una vez más, una vez más, una vez más. Con eso terminamos. ¿Qué voy a copiar? Pongo título. Copio esto. 1. Copio esto. 2. Copio esto. 3. Copio esto. 4. Y se acabó. Y se acabó. Profesor, ¿nada más? Sí, nada más. Y de esa manera están haciendo Italia. Chicos, nos estamos viendo para la próxima clase. Muy pronto. ¿Sí? Aquí quedamos por hoy, ¿sí? Nos estamos viendo, chicos. Hasta luego. Cuídense mucho.